Le dije, amor, estamos en la quiebra. Su reacción fue brutal, pero luego lo escuché hablando con su madre. ¿Su plan para destruirme y reemplazarme con mi propia prima? Era más cruel de lo que jamás imaginé. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a barro húmedo y a tierra mojada siempre ha sido mi perfume. Para mí, no era solo un negocio, el taller, Tierra Viva, era una extensión de mis propias manos, de mi alma. Cada pieza que salía del horno llevaba una parte de mí, de mis sueños, de las horas bajo el sol y de las noches en vela. Lo había construido junto a Fausto, mi esposo, o al menos eso creía yo. Él era el rostro sonriente, el hombre carismático que encantaba a los clientes y cerraba los tratos. Yo era el corazón, la que pasaba horas con las manos hundidas en la arcilla, la que susurraba secretos a las vasijas antes de que entraran al fuego. Durante 10 años, fuimos un equipo perfecto. O eso parecía en la superficie. Pero en los últimos meses, unas finas grietas habían comenzado a aparecer en la fachada de nuestra vida. No eran peleas escandalosas, sino algo mucho más siniestro, el silencio. Un silencio que se instalaba entre nosotros en la cena, un silencio cargado de cosas no dichas. Notaba cómo Fausto terminaba sus llamadas telefónicas en un susurro si yo entraba en la habitación, cómo su hombro se tensaba si yo miraba por encima de su hombro la pantalla de la computadora donde manejaba las finanzas. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero mi intuición, esa voz interna que toda artesana desarrolla, me gritaba que la arcilla de nuestro matrimonio se estaba secando demasiado rápido, que se estaba volviendo frágil. La gota que derramó el vaso fue la forma en que empezó a manejar a nuestros proveedores. Yo me encargo de esto, Alondra, decía con una amabilidad forzada. Tú concéntrate en tu arte, mi amor. No te preocupes por los números. Antes, compartíamos todo. Ahora, me estaba aislando de mi propio negocio, pieza por pieza. Entonces llegó la noticia que debería haber sido la culminación de todos nuestros esfuerzos, un contrato masivo y exclusivo con la cadena de hoteles de lujo más prestigiosa del país. Era una fortuna. Era el reconocimiento. Era la prueba de que lo habíamos logrado. Recuerdo sostener el correo de confirmación con manos temblorosas, una sonrisa queriendo brotar de mis labios. Pero en lugar de correr a sus brazos, una idea fría y calculadora se apoderó de mí. Este era el momento perfecto. La oportunidad de saber si mis miedos eran solo fantasmas en mi cabeza o si el hombre con el que dormía cada noche se había convertido en un extraño. No sería un arrebato emocional. Sería una estrategia. Esa noche, preparé la escena. Dejé las luces del salón a media luz, serví 2 copas de vino, y me senté en el sofá con una expresión de devastación ensayada. Cuando Fausto llegó, cansado y con el maletín en la mano, supe que el telón estaba a punto de levantarse. ¿Qué pasa, Alondra? ¿Por qué esa cara?, preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. Respiré hondo, dejando que un temblor fingido recorriera mi voz. Fausto. Es sobre el taller. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas que no sentía. Hubo un problema con el último lote grande. Un defecto en el esmalte. El cliente lo ha rechazado todo. Y nuestro principal proveedor nos ha cancelado la línea de crédito. Fausto, creo que estamos al borde de la quiebra. Observé su rostro, cada músculo, cada tic. No buscaba consuelo. Buscaba la verdad. Y la encontré. No hubo un abrazo. No hubo un, saldremos de esto juntos, mi amor. Su rostro se transformó. La máscara de esposo preocupado se desvaneció para dar paso a una furia helada, a un desprecio que nunca antes había visto. Sus puños se cerraron. Te lo advertí, siseó, su voz era un látigo. Te lo advertí. Tu maldito sentimentalismo de artista.
Siempre jugando con el barro en lugar de pensar como una empresaria. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué demonios vamos a hacer? Mientras él despotricaba, culpándome de la ruina que yo misma había inventado, una parte de mí ya no sentía dolor. Sentía una extraña calma. La calma de quien finalmente ve la cara del monstruo que sospechaba que vivía en su casa. La pieza final del rompecabezas había encajado, y la imagen que formaba era aterradora. El hombre que yo amaba se había ido, y en su lugar había un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Y yo, estúpidamente, acababa de dárselo. Jugué mi papel a la perfección. Me derrumbé. Lloré con sollozos secos y desgarradores, permitiéndole a Fausto verme en mi estado más vulnerable. Me encerré en mi pequeño estudio personal, el único espacio de la casa que todavía sentía mío, y le hice creer que estaba sumida en la desesperación. Él pareció satisfecho con mi reacción. Esa noche, por primera vez en años, durmió profundamente, con la respiración tranquila de un hombre que se ha quitado un peso de encima. Yo, en cambio, no pegué ojo. La tristeza de la noche anterior había sido reemplazada por una determinación fría como el acero. Mi mente, lejos de estar rota, trabajaba a toda velocidad, trazando mapas en la oscuridad. Al día siguiente, le dije que me sentía demasiado enferma para ir al taller. Era la verdad. Estaba enferma de él, de sus mentiras. Necesitaba la casa para mí sola, para pensar. Alrededor del mediodía, escuché el motor de su coche. Mi corazón dio un vuelco. Era demasiado pronto para que volviera. Entonces oí una segunda puerta de coche cerrarse. Y luego, una voz. Una voz que reconocería en cualquier parte, una voz chillona y cortante como un cristal roto, mi suegra, doña Elvira. El pánico inicial dio paso a una curiosidad mórbida. Creyéndome encerrada y derrotada en mi estudio, se sentarían en la sala de estar a hablar con total libertad. Me deslicé fuera de la habitación, mis pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de baldosas. Me escondí en el pasillo oscuro que daba a la sala, mi cuerpo presionado contra la pared fría. Saqué mi teléfono. Una voz en mi cabeza gritaba que era una locura, una invasión de la privacidad. Pero otra voz, más fuerte y más fría, la voz de la supervivencia, susurró, graba. Abrí la aplicación de notas de voz, mis dedos temblaban ligeramente al presionar el botón rojo. El plan funcionó a la perfección, mamá, escuché la voz de Fausto, llena de una satisfacción que me revolvió el estómago. Cayó redondita. Está convencida de que es su culpa, que su arte nos llevó a la ruina. Está completamente devastada. La risa de doña Elvira fue seca, como hojas muertas. Perfecto, mi niño. Un animal herido es más fácil de manejar. Ahora está vulnerable. Es el momento de darle el golpe de gracia. Exacto, continuó Fausto. Esta tarde le presentaré los papeles. Le diré que, como un último acto de generosidad, compraré su parte del taller por una miseria. Para salvar lo que se pueda de las deudas. Estará tan agradecida de poder huir de la humillación que firmará lo que sea sin leer. Mi mano voló a mi boca para ahogar un grito. No era solo un marido cruel, era un conspirador. Estaban planeando robarme el trabajo de mi vida. Pero lo peor, la daga que me atravesaría el corazón, estaba aún por llegar. Y en cuanto su firma esté en ese papel, dijo Fausto, y en su voz había un matiz de ternura que me heló la sangre, Jimena y yo podremos finalmente anunciar nuestro compromiso y el relanzamiento del taller como se merece. Jimena. El nombre resonó en el pasillo silencioso como un disparo. Jimena, mi prima. La niña a la que le había enseñado a tornear la arcilla. La joven a la que había consolado cuando le rompieron el corazón. La confidente a la que le había contado mis miedos sobre mi matrimonio. Ya era hora, respondió doña Elvira con aprobación. Jimena sí es una mujer con ambición, una mujer digna de ti. Y digna de llevar a tu hijo. El aire abandonó mis pulmones. Mi teléfono, aún grabando, capturó el sonido ahogado de mi propia asfixia. Un hijo.
No era solo una aventura. Era un reemplazo. Estaban construyendo una nueva vida sobre los cimientos de la mía, y planeaban demoler hasta el último ladrillo de mi existencia para hacerlo. Me quedé allí, inmóvil en la oscuridad, mientras el pequeño punto rojo de mi teléfono parpadeaba, un testigo silencioso de la traición absoluta. Me quedé en el pasillo hasta que sus voces se apagaron y oí la puerta principal cerrarse. Luego, me deslicé hasta el suelo, la espalda contra la pared, temblando incontrolablemente. Mi primer impulso fue romper algo, gritar hasta quedarme sin voz. Pero la grabación en mi teléfono era un ancla fría que me mantenía cuerda. Era mi única prueba. Mi única arma. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me encerré en mi estudio y escuché la grabación una y otra vez. Me obligué a superar el dolor y la náusea para convertirme en una analista, una detective de mi propia vida destrozada. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas monstruoso. No se trataba solo de robarme el taller. El plan era mucho más perverso. En un momento de la conversación, Fausto, henchido de arrogancia, le detalló a su madre la genialidad de su estrategia financiera. No hay riesgo, mamá. Llevo más de un año preparando esto. Su voz era la de un villano de opereta explicando su obra maestra. He estado inflando los costos de los materiales, creando facturas a nombre de proveedores fantasma. Compraba la arcilla más barata, el esmalte de peor calidad, pero en los libros registraba los precios de los materiales de lujo que Alondra siempre exigía. La diferencia, una pequeña fortuna, ha ido directamente a una cuenta que ella ni siquiera sabe que existe. Mi estómago se contrajo. Tantos lotes que habían salido con imperfecciones, tantos clientes que se habían quejado de la durabilidad. Yo me culpaba a mí misma, a mi técnica. Y todo el tiempo, era él. Él estaba saboteando mi trabajo desde dentro, de la forma más rastrera posible. He creado una red de deudas falsas, préstamos ficticios a corto plazo, continuó jactándose. Cualquier auditor que mire los libros de Tierra Viva, llegará a una sola conclusión: es un pozo sin fondo, un negocio en quiebra técnica. Ella no solo perderá su parte, legalmente será corresponsable de deudas que no existen. No tendrá más opción que aceptar mi oferta. Será su única salida para no quedar en la calle y con el historial crediticio arruinado para siempre. Pero fue su siguiente confesión la que reveló la verdadera raíz de su maldad. Doña Elvira le preguntó por qué tanto esfuerzo, por qué no simplemente dejarla. Y él respondió, con un veneno que la grabación capturó con una claridad aterradora: porque nunca lo soporté, mamá. Nunca soporté la forma en que la gente la miraba. La genio, la artista, el alma de Tierra Viva. Y yo era solo el vendedor. El que hacía el trabajo sucio. Le demostraré a todos, y me demostraré a mí mismo, que puedo construir un imperio sobre sus ruinas, y será 100% mío. Ahí estaba. No era solo codicia. Era envidia. Una envidia corrosiva que lo había consumido por dentro. Odiaba mi talento porque iluminaba su propia mediocridad. No quería compartir el éxito, quería erradicar la fuente de su complejo de inferioridad, yo. Doña Elvira lo animaba, su voz llena de un orgullo retorcido. Así se habla, hijo mío. Recuperarás el estatus que nuestra familia perdió. Tienes que ser despiadado. En este mundo, o comes o te comen. Hablaron de sus planes futuros con un entusiasmo nauseabundo. Venderían nuestra casa, usarían el dinero de la venta junto con los fondos que él había malversado, y lanzarían una nueva marca de cerámica de lujo. Y la parte más cruel, planeaban usar mis diseños más exitosos, los que yo había creado con mi sangre y mi sudor, como base para su nueva colección. El plan era perfecto, me dejaban en la ruina, endeudada, con la reputación por los suelos y sin posibilidad de competir, mientras ellos se enriquecían con mi propio talento robado. Apagué la grabación. La habitación estaba oscura, pero en mi mente todo estaba iluminado con una claridad brutal. Esto no era un matrimonio que había fracasado. Era una conspiración. Y yo era el objetivo. El shock inicial dio paso a una furia fría y lúcida.
Sabía que no podía actuar impulsivamente. Cada movimiento debía ser calculado. Mi primer pensamiento fue mi hermano, Damián. Siempre había sido mi protector, mi confidente. Pero la traición de Jimena me había enseñado una lección amarga: la sangre no siempre garantiza la lealtad. Tenía que saber de qué lado estaba antes de mostrarle mis cartas. Decidí no ir a él llorando, sino con una estrategia. Lo visité en su oficina al día siguiente. Su rostro mostró una sorpresa genuina al verme. «Alondra, ¿qué haces aquí?» «Pensé que estarías», empezó a decir. «Necesito tu consejo, hermano», lo interrumpí, mi voz era calmada, pero firme. Me senté frente a su escritorio y lo miré directamente a los ojos. Decidí usar una versión modificada de la verdad como cebo. «Damián, estoy preocupada por el taller. Fausto ha estado tomando decisiones financieras muy extrañas últimamente. Los números no me cuadran». Observé su reacción. Un ligero tic apareció en su párpado. Tragó saliva. Continué, manteniendo la presión. «Estoy pensando seriamente en pedir una auditoría externa completa. Para proteger mi inversión, mi parte del negocio. Pero sé que eso podría crear un conflicto enorme con Fausto. ¿Tú qué crees que debería hacer? ¿Me apoyarías si lo hago?» No le hablé de la ruina fingida, ni de Jimena, ni de la grabación. Solo le presenté un escenario plausible y observé su respuesta. Su reacción fue mi respuesta. Se puso pálido. Se levantó de su silla y empezó a caminar por la oficina, evitando mi mirada. «Alondra, tienes que pensarlo muy bien», dijo, su voz era un murmullo evasivo. «¿Una auditoría? Eso es muy agresivo. Podría destruir el negocio por completo. Y una pelea legal con Fausto, él puede ser muy rencoroso». Se detuvo y finalmente me miró, pero sus ojos estaban llenos de una lástima que me revolvió el estómago. «Mira, hermana, sé que las cosas son difíciles. Pero a veces es mejor aceptar una pérdida pequeña para evitar una catástrofe. ¿Por qué no intentas negociar algo con él en privado? Un acuerdo amistoso. Quizás sea lo más inteligente». Cada palabra era una puñalada. No había furia en su voz. No había un «vamos a por ese desgraciado». Solo miedo y una prisa desesperada por convencerme de que me rindiera. Era la misma línea de pensamiento que doña Elvira. El círculo de la traición se estaba cerrando a mi alrededor, y mi propio hermano estaba dentro. Me levanté, mi corazón era una piedra de hielo en mi pecho. «Gracias por tu consejo, Damián. Me has aclarado muchas cosas». Salí de su oficina sintiéndome más sola que nunca, pero también más fuerte. La duda se había disipado. Sabía que estaba sola en esto. Bueno, casi sola. Mientras conducía sin rumbo, un rostro vino a mi mente. Un rostro curtido por el sol, con arrugas de honestidad alrededor de los ojos. Don Anselmo. El capataz del taller. Un hombre íntegro, leal como un perro viejo. Fausto lo había despedido hacía 6 meses. La excusa oficial fue un descuido grave, que resultó en la pérdida de un pedido importante. Nunca me lo creí del todo. Anselmo era el hombre más meticuloso que había conocido. Su despido nunca tuvo sentido. Hasta ahora. De repente, todo encajó. Fausto no lo despidió por un error. Lo despidió porque don Anselmo, con su ojo experto y su honestidad inquebrantable, debió haber visto algo. Debió haber notado los materiales de mala calidad, las cuentas que no cuadraban. Fausto lo había quitado del medio para poder operar sin testigos. Giré el volante bruscamente. Ya no conducía sin rumbo. Tenía un destino. Tenía una última esperanza. Rastrear a don Anselmo no fue difícil. En un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Lo encontré en una obra de construcción en las afueras, supervisando a un grupo de hombres jóvenes. El sol de la tarde golpeaba con fuerza, pero él se mantenía erguido,
con la espalda recta y la mirada cansada de un hombre que ha trabajado duro toda su vida. Cuando me vio acercarme, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y recelo. Después de cómo Fausto lo había tratado, no podía culparlo. Señora Alondra, dijo a modo de saludo, su voz era grave y respetuosa, pero distante. Don Anselmo, respondí, decidida a no andarme con rodeos. Necesito hablar con usted. En privado, si es posible. Me miró durante un largo segundo, sus ojos evaluándome. Debió haber visto la desesperación en los míos, porque asintió lentamente y nos apartamos del ruido de la construcción, hacia la sombra de un viejo mezquite. Decidí empezar con la verdad, o al menos, con una disculpa que le debía desde hacía mucho tiempo. Don Anselmo, he venido a pedirle perdón. Nunca debí creer la historia que Fausto contó sobre su despido. Nunca debí permitir que la manchara de esa manera. Ahora sé que usted es un hombre honorable, y yo fui una ciega por no defenderlo. Vi cómo la barrera en su mirada se desmoronaba. Mi honestidad lo había desarmado. Suspiró, un sonido profundo y cansado. Yo sabía que ese hombre no era de fiar, señora. Pero era su esposo. No era mi lugar decir nada. Ahora sí lo es, don Anselmo, dije, mi voz temblaba ligeramente. Ahora necesito su ayuda. Le conté todo. Le hablé de la ruina fingida, de la traición de mi prima, y del plan de Fausto para robarme el taller y dejarme en la calle. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la compasión a una ira justa y silenciosa. Cuando terminé, se quedó callado un momento, mirando el horizonte polvoriento. Luego, me dijo, venga conmigo. Lo seguí hasta su modesta casa, un pequeño hogar limpio y ordenado que olía a café y a trabajo honesto. De una vieja caja de herramientas que guardaba bajo su cama, sacó algo envuelto en un paño. No era un arma, pero para mí, era mucho más poderoso. Era un libro de contabilidad. Un cuaderno de espiral, gastado y manchado de arcilla. Yo sabía que algo olía mal, dijo, abriendo el cuaderno sobre la mesa de la cocina. Fausto se creía muy listo, pero yo llevo más de 40 años trabajando con estos materiales. Sé distinguir la arcilla de Zacatecas de la de Oaxaca con los ojos cerrados. Y sé lo que cuestan. Me explicó que cuando Fausto empezó a manejar los pedidos él solo, él notó la discrepancia. El material que llegaba no era el de primera calidad que siempre usaban, pero las facturas que Fausto le mostraba reflejaban los precios más altos. Así que empezó a llevar su propio registro. Empecé a apuntarlo todo, dijo, pasando las páginas. La fecha de entrega, el tipo de material que realmente llegaba, la cantidad. Empecé a tomar fotos con mi teléfono viejo cuando descargaban los camiones por la noche, a escondidas. Mi corazón latía con fuerza. No eran solo sus palabras. Eran pruebas. Fechas. Cantidades. Fotografías. Un libro de contabilidad paralelo que destrozaba la farsa de Fausto. Era la prueba irrefutable del fraude, documentada meticulosamente por un hombre al que mi esposo había intentado destruir. Me despidió cuando se dio cuenta de que yo estaba haciendo demasiadas preguntas, concluyó don Anselmo, cerrando el cuaderno. Guardé esto. No sabía si algún día serviría de algo, pero mi instinto me dijo que la verdad siempre encuentra su camino. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Las lágrimas que ahora llenaban mis ojos no eran de tristeza. Eran de una gratitud inmensa y de una furia que se sentía como hierro candente en mis venas. Usted no solo me ha dado pruebas, don Anselmo, le dije, mi voz firme por primera vez en días. Me ha devuelto la fuerza para luchar. Armada con la grabación y el libro de contabilidad de don Anselmo, mi siguiente paso no fue buscar un abogado de divorcios. Fue buscar un arma. Y la encontré en una mujer cuya reputación era legendaria en los tribunales de la región, la licenciada Renata Fierro. Su apellido, Hierro, no era una coincidencia. Su despacho no era ostentoso, pero emanaba un aire de poder y eficiencia. La licenciada Fierro era una mujer de mi edad, con una mirada penetrante que parecía analizarlo todo y un traje sastre impecable.
No me presenté como una esposa desconsolada. Me presenté como una socia a la que estaban intentando estafar. Puse sobre su escritorio de caoba la grabación de mi teléfono, el cuaderno de don Anselmo y una transcripción de los puntos clave. Hablé con calma, exponiendo los hechos de forma cronológica y precisa. Ella escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando terminé, una lenta sonrisa, afilada como un bisturí, se dibujó en sus labios. Señora Alondra, dijo, su voz era tranquila pero con un filo de acero. Permítame corregirla. Lo que usted tiene aquí no es un drama familiar. Es una obra de arte de la evidencia. Y mi especialidad es enmarcar estas obras de arte en un tribunal penal. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Por primera vez, no estaba sola. Tenía a la dama de hierro de mi lado. Su plan de batalla fue brillante y absolutamente despiadado. No era una simple demanda, era una ofensiva total, diseñada para desmantelar el mundo de Fausto antes de que él siquiera supiera que la guerra había comenzado. Actuaremos en 4 frentes, simultáneamente, explicó, dibujando un diagrama en una hoja de papel. Frente 1, el bancario. Mañana a primera hora, presentaremos un informe detallado de fraude al director de su banco. Las pruebas de don Anselmo son irrefutables. Solicitaremos el congelamiento inmediato de todas las cuentas personales y del negocio, y la ejecución de las cláusulas de responsabilidad personal contra él. Le cortaremos el flujo de dinero. Frente 2, el fiscal. Presentaremos una denuncia anónima, pero con todo el paquete de pruebas, ante el SAT. La evasión y el fraude fiscal son delitos graves. Ellos se encargarán de auditarlo hasta el último centavo que ha respirado en los últimos 5 años. Frente 3, la reputación. Prepararemos una notificación formal para la cadena de hoteles de lujo. Les informaremos, a través de mi bufete, que Tierra Viva está bajo investigación por prácticas fraudulentas. Esto les dará una base legal sólida para cancelar el contrato y, si lo desean, demandarlo por daños y perjuicios. Destruiremos su credibilidad. Y el Frente 4, concluyó, mirándome fijamente, será el golpe de gracia. La demanda de divorcio. Pero no pediremos la mitad. Pediremos el 100% del taller por disolución de la sociedad por causa de fraude, además de una compensación por daños morales y robo de propiedad intelectual. Cuando le entreguemos esto, ya estará económica y legalmente acorralado. Será un jaque mate. Antes de desatar el infierno, había un último cabo suelto que necesitaba atar. Esa misma tarde, me enfrenté a mi hermano Damián. Entré en su oficina y, sin decir una palabra, puse mi teléfono sobre su escritorio y reproduje la parte de la grabación donde Fausto se jactaba de tenerlo chantajeado. Damián se quedó blanco como el papel. Empezó a balbucear excusas, a hablar de deudas, de presión. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Luego, saqué una fotografía de mi teléfono. Era una página de mi cuaderno de bocetos personal, uno que guardaba en mi estudio en casa. Mostraba un nuevo diseño de jarrón, una idea que había estado desarrollando durante semanas. ¿Reconoces este diseño, Damián?, le pregunté, mi voz era un susurro helado. Es curioso. Porque ayer, Jimena publicó en sus redes sociales un adelanto de la nueva colección que planea lanzar. Y el diseño era idéntico a este. Su rostro se descompuso. La comprensión lo golpeó. No solo fuiste cómplice con tu silencio, hermano, le dije, la palabra, hermano, sonaba amarga en mi boca. Fuiste un ladrón. Entraste en mi casa y en mi confianza y me robaste. Espero que el dinero que te prometió valga la pena. Me di la vuelta y salí de su oficina, cerrando la puerta no solo detrás de mí, sino a una parte de mi vida que había muerto para siempre. La ofensiva estaba por comenzar. 2 días después, Fausto me citó en el taller por la noche. Su mensaje de texto era breve y condescendiente: tenemos que firmar los papeles para terminar con esto. Sé que estás sufriendo, pero es lo mejor. Estaba tan seguro de su victoria, tan ciego en su arrogancia, que no vio el abismo que se abría a sus pies.
Llegué al taller y lo encontré exactamente como lo había imaginado. Había creado una atmósfera lúgubre, con una sola luz iluminando la mesa donde reposaban los documentos de la venta y una botella de vino barato. Estaba actuando el papel del verdugo magnánimo. Alondra, siéntate, dijo con una solemnidad ensayada. Hagamos esto rápido y sin dolor. No, respondí, mi voz resonando en el silencio del taller. Me quedé de pie, a varios metros de la mesa. No voy a firmar nada, Fausto. Una sombra de irritación cruzó su rostro. No vas a ponérmelo fácil, ¿verdad? Alondra, entiende, no tienes otra opción. Estás en la ruina. Fue en ese preciso instante que su teléfono, abandonado sobre la mesa, empezó a vibrar. Y a vibrar. Y a vibrar. Una llamada tras otra, con una insistencia frenética. Fausto miró la pantalla, su ceño se frunció. Era el gerente de su banco. Lo ignoró. La siguiente llamada era de su contador. La ignoró también, pero una gota de sudor empezó a recorrer su sien. ¿Qué esperas, Fausto? ¿No vas a contestar?, le pregunté con una calma que lo descolocó. Mientras él miraba su teléfono con una creciente sensación de pánico, la puerta del taller se abrió de nuevo. La licenciada Renata Fierro entró, su presencia llenaba el espacio, sus tacones resonando sobre el cemento pulido como un martillo de juez. Llevaba un portafolios de cuero. Buenas noches, señor Fausto, dijo la abogada, su voz era pura seda y acero. Mi clienta, la señora Alondra, me ha pedido que esté presente. Fausto la miró, luego a mí, su mente tratando desesperadamente de procesar la situación. ¿Qué demonios significa esto, Alondra? La licenciada Fierro no le dio tiempo a pensar. Se acercó a la mesa y, con un gesto elegante, colocó su propio fajo de documentos junto a los de él. Significa que su oferta queda rechazada, dijo. Y en su lugar, le servimos con la nuestra. Le deslizó el primer documento. Esta es una notificación de que el Banco Regional ha congelado todas sus cuentas personales y las de Tierra Viva, efectiva desde hace una hora, debido a una investigación por fraude. La cara de Fausto perdió todo color. La abogada le deslizó el segundo documento. Esta es una copia de la denuncia que hemos presentado ante el Servicio de Administración Tributaria. Le sugiero que contrate a un buen contador. O a varios. Fausto se tambaleó, apoyándose en la mesa para no caer. Y esta, dijo la licenciada Fierro, su voz bajando a un tono casi confidencial, es una copia de la carta que nuestro bufete ha enviado a los asesores legales de la cadena de hoteles Canto del Mar. Creo que la palabra, demanda millonaria, resume bastante bien el contenido. En ese momento, como si fuera una escena de una farsa mal escrita, la puerta del taller se abrió de nuevo. Eran doña Elvira y Jimena, que llegaban seguramente para celebrar la victoria. Entraron sonrientes, pero sus sonrisas se congelaron al ver la escena, Fausto, pálido como un fantasma, yo, de pie, impasible, y la imponente figura de la abogada. ¿Fausto? ¿Qué está pasando?, preguntó doña Elvira, su voz temblaba. Fausto no podía hablar. Estaba en shock. Jimena me miró a mí, sus ojos llenos de una mezcla de odio y miedo. Fue entonces cuando la licenciada Fierro le entregó a Fausto el último documento. Ah, y por supuesto, esta es nuestra demanda de divorcio, dijo con una sonrisa helada. Por fraude, conspiración, malversación de fondos y daños morales. Que tengan una buena noche. Me di la vuelta. Ignoré los gritos ahogados de doña Elvira, el rostro descompuesto de Jimena, y la mirada vacía de Fausto, el hombre que había planeado mi destrucción y que ahora estaba sepultado bajo el peso de sus propias mentiras. Salí del taller y respiré el aire fresco de la noche. No sentía euforia. No sentía venganza. Solo sentía el peso de la libertad. El juego había terminado. Jaque mate. Los 6 meses que siguieron fueron una tormenta de procedimientos legales, pero era la tormenta de otros. Yo la observaba desde la distancia, protegida por el muro de hierro de la licenciada Fierro. Fausto,
enfrentado a pruebas irrefutables, se hundió. El proceso penal por fraude era inevitable y todos sabían que terminaría en la cárcel. La ruina social de doña Elvira fue espectacular, la matriarca caída en desgracia se convirtió en el chisme predilecto del pueblo. Según los rumores, Jimena había perdido el bebé debido al estrés y se había marchado de la ciudad sin dejar rastro, tan silenciosamente como había entrado en mi vida para destruirla. Tierra Viva, mi antiguo sueño, fue liquidado para pagar las deudas, tanto las reales como las fraudulentas que Fausto había inventado. Pero la licenciada Fierro, fiel a su nombre, luchó con uñas y dientes y logró recuperar una suma considerable para mí como compensación por los daños. Era el capital para un nuevo comienzo. Mi hermano Damián intentó acercarse varias veces, con los ojos llenos de un arrepentimiento que parecía sincero. Lo escuché, pero no lo perdoné. El perdón no se pide, Damián. Se gana, le dije. Y se gana con acciones, no con palabras. Tienes un largo camino por delante para demostrar qué clase de hombre eres. Dejé la puerta entreabierta, pero sabía que reconstruir ese puente tomaría años, quizás una vida entera. No usé el dinero para viajar o para comprar una casa lujosa. Hice algo que me pareció más justo. Volví a mis raíces. Alquilé un pequeño local, mucho más modesto que Tierra Viva, en una calle tranquila del pueblo. Lo pinté de blanco y azul, y lo llené de luz. Lo llamé Alondra, Manos de Tierra. Era solo mío. Y mi primer empleado, ahora mi gerente de taller y socio minoritario, fue don Anselmo. Su lealtad merecía una recompensa, y su sabiduría era un tesoro que yo no estaba dispuesta a perder. Pero sentía que tenía que hacer algo más. Con una parte del dinero, creé una pequeña cooperativa. Un fondo inicial para ofrecer asesoría legal y financiera asequible a otras mujeres artesanas de la región. Quería crear un escudo para ellas, un arma para que ninguna tuviera que pasar por el infierno que yo había vivido, para que ninguna fuera subestimada o estafada por un socio depredador. Mi dolor se había transformado en una misión. La historia termina aquí, pero mi vida no. Hoy, mientras escribo esto, el sol se filtra por la ventana de mi nuevo taller. El olor a barro húmedo vuelve a ser mi perfume. Estoy sola, pero ya no me siento solitaria. La soledad que siento ahora es pacífica, es creativa. Es una elección. Hace un momento, estaba enseñando a un pequeño grupo de jóvenes aprendices, chicas del pueblo con manos talentosas y ojos llenos de sueños. Una de ellas, la más joven, me preguntó con timidez si no tenía miedo de que le robaran sus ideas ahora que empezaba a ser conocida de nuevo. Me detuve, mis manos cubiertas de arcilla. La miré y sonreí, una sonrisa genuina, tranquila, una sonrisa que no había tenido en años. Las ideas no se pueden robar, cariño, solo se pueden copiar mal, le dije, mientras mis dedos daban forma a una nueva vasija. El verdadero talento, continué, sintiendo la arcilla ceder y transformarse bajo mi tacto, y el verdadero carácter, esos los llevas dentro. Justo aquí. Me toqué el pecho. Y eso, créeme, nadie puede quitártelo jamás. Y mientras el torno giraba, creando algo nuevo, fuerte y hermoso a partir del barro, supe que era verdad. Habían intentado enterrarme, sin saber que yo era una semilla. Y había vuelto a florecer.